En los establecimientos comerciales e industriales, las causas de incendio van siempre unidas a la presencia de fuentes de calor o energía susceptibles de producir un incendio. Dichos incendios se deben principalmente a las instalaciones eléctricas, sobrecarga, cortocircuito, a la electricidad estática durante la manipulación de materias orgánicas o el trasiego de líquidos inflamables, a los aparatos de calefacción que por radiación o conducción prenden fuego a materias inflamables, a los trabajos por puntos calientes que producen llamas y chispas y que inflaman materias combustibles o materias químicas inflamables, a los recalentamientos mecánicos de elementos móviles de equipos de trabajo, a las reacciones de productos químicos y a los fenómenos de inflamación espontánea de materias grasas en presencia del oxígeno del aire, a la imprudencia de los fumadores, a actitudes vandálicas de pirómanos y malhechores, a causas naturales, tales como el efecto del sol a través de un cristal o el rayo. Todos estos incendios, cuando adquieren dimensiones importantes, producen consecuencias desde los puntos de vista humano, medioambiental y financiero para la empresa. Examinemos todas y cada una de estas consecuencias. Las consecuencias desde el punto de vista humano se deben principalmente, en primer lugar, a los humos y gases. La temperatura que alcanzan provoca quemaduras en las vías respiratorias cuando se inhalan. En un incendio, la concentración de oxígeno en el aire, que es normalmente el 21%, se reduce. La de los gases tóxicos y corrosivos se incrementa. Se produce la asfixia. El monóxido de carbono, que es un gas tóxico, actúa a la vez sobre el oxígeno de la sangre, al que destruye, atacando principalmente a las células nerviosas del cerebro, lo que provoca, incluso con una inhalación a bajas concentraciones, la muerte o graves secuelas neurológicas. Los gases que tienen un efecto corrosivo, como los vapores ácidos, el amoníaco y el cloro, provocan graves lesiones pulmonares al quemar los tejidos internos. En segundo lugar, las consecuencias de las llamas y del calor desprendido por el foco. La temperatura de 600 grados se alcanza con gran rapidez y, dependiendo de la duración del incendio, puede subir hasta 1200 grados. A estos niveles, las quemaduras son inmediatas en caso de contacto. La gravedad de las quemaduras se mide en relación con los daños en la epidermis, la dermis y la hipodermis, que constituyen la piel, y se habla entonces de quemaduras de primer, segundo o tercer grado. Cuanto más profunda sea la quemadura y mayor la superficie quemada, más en peligro se verán la salud y la vida de la víctima. Como acabamos de ver, los incendios desprenden siempre una cantidad considerable de humos cargados de gases como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el cloro, los vapores ácidos y el amoníaco, así como materias y polvo que perturban en gran medida el equilibrio natural de la atmósfera. Se produce la contaminación del aire. Otro tipo de contaminación menos visible es la del suelo, el subsuelo y el agua. Para combatir el fuego, los bomberos utilizan principalmente agua en grandes cantidades. Este agua, cargada de materiales de combustión de todo tipo, a menudo productos químicos tóxicos, entra en las redes de agua pluviales y contamina los ríos, se infiltra en el subsuelo y altera la calidad del agua de las capas freáticas. Las consecuencias financieras son de varios tipos.
En el caso más favorable, aunque la compañía de seguros acepte cubrir la totalidad de los bienes destruidos, la maquinaria y el material no se indemnizan con su valor de nuevos. Dependiendo de la obsolescencia, puede haber una diferencia importante, lo que se traduce en una pérdida para la empresa. Salvo casos particulares, las primas de seguro se incrementan al año siguiente. Si los desperfectos son importantes o si la empresa queda totalmente destruida, su actividad se verá fuertemente perturbada e incluso interrumpida. Ya no podrá durante un tiempo atender a sus clientes, lo que se traducirá en una pérdida total de ganancias. Durante este periodo, los clientes se pasarán a la competencia, con lo que se correrá el riesgo de que permanezcan definitivamente con ella. Las estadísticas demuestran que el 70% de las empresas víctimas de un incendio grave desaparecen en el plazo de los 3 años siguientes. Desde el punto de vista medioambiental, una grave contaminación del aire que tendría consecuencias en la salud de la población y una contaminación del agua que provocaría una destrucción momentánea de la fauna y flora de un curso de agua podrían empañar de forma significativa la imagen de marca de la empresa, con consecuencias financieras inmediatas. Se suele decir que para apagar un incendio se necesita un vaso de agua en el primer minuto, un cubo de agua en el segundo minuto, una tonelada de agua en el tercer minuto y después se hará lo que se pueda. La lucha contra el fuego es principalmente una lucha contra el tiempo. Habida cuenta de los riesgos de peligro para las personas, para el medio ambiente y para el sistema económico que suponen los incendios, la empresa habrá de dar prioridad a la formación de su personal en la aplicación de las instrucciones y en la utilización del material de intervención adecuado, con objeto de luchar de forma eficaz contra cualquier conato de incendio en beneficio de la salvación de las personas y de la preservación de los bienes. El fuego es una combustión, es decir, una reacción química de oxidación entre un combustible, que es una materia capaz de arder y de consumirse, como por ejemplo el papel, la madera, el plástico, la tela, la gasolina, los disolventes y el gas. Un comburente, que es un cuerpo que al entrar en contacto con otro permite la combustión. Por ejemplo, el oxígeno, el aire y los peróxidos son gases comburentes. Esta reacción solo es posible en presencia de una fuente de energía producida por una fuente de calor, como una llama o una chispa, por ejemplo. Es lo que se denomina el triángulo del fuego, que establece los principios de lucha contra el mismo. Si falta uno de los 3 elementos del triángulo del fuego, la combustión no puede producirse. Si el foco carece de combustible, si falta el aire, si el foco se enfría y la energía aportada por la fuente de calor disminuye, el fuego se apaga por sí solo. La naturaleza de la materia combustible determina la clase de un fuego. Los fuegos de materiales sólidos, como la madera,
el papel, el cartón, la tela y el cuero, por ejemplo, que forman brasas durante su combustión, se denominan fuegos de clase A. Los fuegos de líquidos o sólidos, como la gasolina, el gasoil, los disolventes, las grasas, las materias plásticas y el caucho, forman parte de la clase B. Tras su combustión completa, los líquidos no dejan residuos. Los fuegos de gases, como el butano, el propano, el metano, el acetileno y el gas natural, son de la clase C. Los fuegos de metales, como el magnesio, el sodio, el aluminio, se denominan fuegos de clase D. El agente extintor más utilizado es el agua, ya que casi siempre es posible conseguirla. El agua actúa de dos maneras sobre un foco: mediante una acción directa, sofocando el foco. Al recubrir las materias combustibles y al producir vapor, las aísla del oxígeno del aire ambiente. Al faltar el comburente, el foco se extingue. El agua actúa asimismo por enfriamiento. Al disminuir la fuente de calor, el fuego se interrumpe. El agua proyectada como agua a chorro o chorro de lanza penetra perfectamente dentro de un foco y dispersa los materiales. Estos dos efectos favorecen la extinción de un fuego de clase A. El agua pulverizada incrementa considerablemente el efecto de enfriamiento, gracias a una vaporización más importante y a la reducción de la radiación térmica. Resulta eficaz sobre fuegos de clase A y, en determinadas circunstancias, sobre fuegos líquidos de clase B, al reducir la temperatura por debajo del punto de ignición. Añadir un producto humectante al agua le permite extenderse aún mejor por encima de los combustibles. Además de reducir la temperatura del foco, forma una pantalla entre el oxígeno del aire y los combustibles. El foco se extingue y el fuego se apaga. Este tipo de agua se utiliza en fuegos de clase A y de clase B. Algunos productos denominados emulsores, mezclados con agua en mangueras especiales, producen espuma que actúa por sofocación en el foco. Se utilizan en fuegos de clase A y B. Se desaconseja el agua a chorro sobre instalaciones eléctricas por motivos de electrización y deterioro del material. El empleo del agua como agente extintor está totalmente prohibido en algunas industrias, como en la metalurgia del aluminio, ya que las reacciones químicas con el producto pueden provocar simultáneamente proyecciones y explosiones del mismo. El polvo, que se compone de sales como el bicarbonato sódico o potásico, actúa, por ejemplo, por sofocación, recubriendo los combustibles con una capa impermeable al oxígeno, aunque también desprenden vapor de agua y dióxido de carbono. Actúa también por enfriamiento, ya que los gránulos de polvo absorben calor y reducen la temperatura del foco. El polvo denominado BC actúa de forma eficaz en los fuegos de clases A, B y C. El polvo ABC, denominado polivalente, se utiliza con eficacia en los fuegos de las clases A, B y C. El dióxido de carbono o gas carbónico licuado produce a la temperatura ambiente una cantidad importante de gases. 1 kilo produce 560 litros, un tercio de los cuales se transforma en nieve carbónica, que provoca 3 efectos en el foco. Proyectado de forma violenta, provoca un efecto de soplo. Al cubrir la superficie del foco, actúa por sofocación. La nieve carbónica, que está a una temperatura muy baja, de alrededor de menos 80 grados, actúa por enfriamiento. El dióxido de carbono se utiliza para los incendios de clase B, así como para los de origen eléctrico. En un lugar cerrado, una sala informática, por ejemplo, la utilización del dióxido de carbono como agente extintor en saturación total presenta riesgos de asfixia grave y mortal. Otros gases de extinción, como Inergen, por ejemplo,
que es una mezcla de gases inertes, permite la extinción de un incendio con, entre otras, las siguientes ventajas. Ausencia de niebla en el momento de la emisión, un material expuesto no deteriorado. La arena seca actúa principalmente por sofocamiento. Es útil para combatir incendios de vertidos de hidrocarburos de clase B e incendios de metal en combustión de clase D. Según los combustibles, los incendios presentan distintas características. Para apagar dichos incendios, es preciso utilizar productos de extinción apropiados. Pero ante todo, no hay que olvidar que más vale tomar medidas preventivas y evitar que se desencadene un incendio. La lucha contra el fuego es, desde el primer momento, una lucha contra el tiempo. La prontitud de intervención del personal in situ es uno de los conceptos básicos para evitar la propagación del conato de incendio. Por consiguiente, es preciso actuar rápidamente para garantizar la integridad de las personas y limitar los daños en las instalaciones, en el material y en los edificios. Para ello, la empresa ha de organizar un sistema de intervención y evacuación. Dependiendo del tipo de empresa, de su tamaño y de sus riesgos, se puede detectar un conato de incendio de distintas formas. Por parte del personal, que da la alarma llamando por teléfono a un puesto central que se encargará de activar los sistemas de auxilio internos o accionará una alarma que, conectada a un cuadro de señalización sonoro y visual, permitirá localizar la zona de fuego y organizar las acciones de intervención y evacuación. El fuego puede descubrirse mediante detectores de humos, llamas o calor, conectados a un cuadro de señalización. Son muchas las empresas que han instalado sistemas de seguridad contra incendios denominados SSI. Incluyen un sistema de detección, así como todos los equipos que garantizan la seguridad de un edificio en caso de incendio. La eliminación de humos, la compartimentación, la evacuación de las personas, la extinción automática. La alerta tiene por objeto avisar a los bomberos a la mayor brevedad posible. Por lo general, es activada por el responsable de incendios del lugar afectado. Los medios de lucha contra incendios durante la intervención son los extintores y las mangueras de incendio. Los extintores, que pueden ser portátiles o sobre ruedas, se clasifican dependiendo del agente extintor que contengan. Los extintores de agua pulverizada con o sin aditivo. Los extintores de polvo. Los extintores de dióxido de carbono. Sea cual fuere el agente extintor, hay dos tipos de funcionamiento. Los extintores de presión permanente. El cuerpo del aparato contiene el agente extintor a presión. Tras retirar el pasador de seguridad,
ejerciendo presión en la empuñadura, se libera la propulsión del agente extintor. Los extintores de presión auxiliar. El cuerpo del aparato contiene el agente extintor y una botellita metálica denominada sparklet. Tras retirar el pasador de seguridad, ejerciendo presión en la empuñadura del extintor, se percute el sparklet, con lo que se libera el gas comprimido. La liberación del agente extintor fuera del aparato se efectúa presionando la empuñadura de la lanza. Las mangueras de incendio constan de un soporte en la que está enrollada la manguera, provista de una lanza que permite la proyección del agua a presión en chorro o de manera difusa. En espera de medios más importantes aplicados por los bomberos, se utilizan cuando los extintores demuestran ser inoperantes. Los cubos de agua, los contenedores de arena y las mantas ignífugas constituyen otros medios de intervención inmediata. Las bocas y postes de incendios instalados en el exterior se reservan para alimentación de agua de mangueras de incendios que utilizan los bomberos. Las columnas secas o húmedas son unas tuberías fijas y rígidas que permiten alimentar de agua las mangueras de incendio en las distintas plantas de un edificio. Dependiendo de la altura de los edificios, encontramos columnas secas que son alimentadas por bomberos desde el momento en que llegan al lugar, o columnas húmedas, alimentadas y mantenidas en carga por una reserva de agua. Entre las instalaciones fijas de extinción automática encontramos la mayoría de las veces el sistema de difusión de agua de tipo aspersor, que consta de una fuente de alimentación de agua y una red de distribución, un puesto de control, unos aspersores fijados a las tuberías que disponen de un sistema de obturación termolábil, fusible o ampolla que cede bajo la acción del calor a una temperatura predeterminada, dependiendo de la naturaleza del riesgo a proteger. En caso de locales que contengan material frágil, como una sala informática o una sala eléctrica, por ejemplo, se utilizan instalaciones fijas de extinción que aplican gases inertes. Citemos, por ejemplo, las instalaciones de Inergen, que presenta, entre otras, la ventaja de no destruir el material, no desprender niebla en el momento de la emisión. Como acabamos de ver, cualquier persona que descubra un conato de incendio habrá de dar la alarma y ser capaz de intervenir con los extintores disponibles en el sector de trabajo. Estas personas habrán de haber recibido previamente entrenamiento en el mantenimiento de los extintores, con objeto de intervenir lo más rápidamente posible sin esperar la llegada de otras personas de la empresa especialmente designadas y entrenadas. Estas últimas constituyen los equipos de intervención, cuya misión es, en espera de que lleguen los bomberos, evaluar la gravedad del conato de incendio y emplear medios complementarios más potentes como las mangueras de incendio, por ejemplo. En caso de que el fuego adquiera gran magnitud, será preciso evacuar el personal de los locales. Cualquier organización material habrá de permitir una evacuación rápida y sin problemas, lo que será posible gracias a la presencia de la señalización de los itinerarios a utilizar para llegar a las salidas de emergencia, de un alumbrado de seguridad que sustituya los circuitos eléctricos deteriorados por el fuego, de las bocas de evacuación de humos al exterior. Las empresas, administraciones y edificios colectivos dispondrán de medios de lucha contra el fuego y se organizarán para intervenir de forma eficaz en caso de incendio. No olvidemos que la lucha contra el fuego es, principalmente, una lucha contra el tiempo. Material en buen estado y personas dispuestas a reaccionar correctamente son garantía de un control de los riesgos de incendio.
además de prever todos los medios materiales, como extintores, mangueras de incendio, instalación de extinción automática, detectores, sistema de alarma, señalización de las vías y salidas de emergencia, alumbrado de seguridad y salidas de humos. Para reaccionar lo más rápidamente posible y para luchar de forma eficaz contra el fuego y evitar su propagación, toda empresa habrá de establecer previamente un procedimiento organizativo de los auxilios internos. Esta organización habrá de prever instrucciones y procedimientos que el personal tendrá que conocer y aplicar en caso de necesidad. Solo mediante la información y la formación de todo el personal, agente esencial de la seguridad, se conseguirá una eficacia total llegado el caso. Todo trabajador ha de saber lo que tiene que hacer en caso de conato de incendio. Todas las instrucciones relativas a esta situación están contenidas en las instrucciones de seguridad contra incendios. Han de contener el plano del establecimiento o del sector con información de los medios de intervención y de las vías de evacuación y de emergencia. La manera de transmitir la alarma interna, teléfono o dispositivo de alarma, por ejemplo. Las personas encargadas de aplicar los medios de extinción, de dirigir la evacuación del personal y de avisar a los bomberos. La dirección y el número de teléfono del servicio de auxilio. Con objeto de que pueda entenderlos y aplicarlos correctamente, todo el personal de la empresa habrá de recibir información y formación en el contenido de dichas normas, para que pueda aprender correctamente qué hacer cada cual, cómo y en qué momento. La información y la formación han de aportar a todos los trabajadores conocimientos acerca de las principales causas de los incendios y sus consecuencias desde los puntos de vista humano y material, los distintos tipos de incendio y los agentes de extinción que permiten combatirlos, los distintos medios de que disponen, extintores, mangueras de incendio, así como la forma de utilizarlos para una mayor eficacia. Dicha formación habrá de ser objeto de sesiones teóricas y prácticas, durante las cuales los trabajadores aprenderán a comportarse con calma y eficacia en caso de encontrarse un día ante una situación tal. Todos los trabajadores habrán de recibir entrenamiento en la evacuación de los locales en el plazo de tiempo más breve posible. Unos ejercicios programados todos los años les permitirán reconocer la señal de evacuación y reaccionar en consecuencia. Acostumbrarse a utilizar las vías y salidas de emergencia más apropiadas según los casos que se puedan producir. Durante dichos ejercicios se les recordará a los trabajadores la importancia de adoptar los siguientes comportamientos. Respetar la prohibición de fumar allá donde exista. No arrojar nunca cigarrillos ni ceniza a los cubos de basura. No sobrecargar las tomas eléctricas ni modificar una instalación eléctrica. No depositar materias inflamables encima de los aparatos de calefacción. No obstaculizar la función de las puertas cortafuego. Mantener de forma permanente las vías y salidas de emergencia despejadas y libres al paso, lo mismo que los puestos contra incendios. No utilizar nunca un ascensor o un montacargas durante un incendio. No volver nunca al vestuario ni al lugar de trabajo. En caso de que se declare un incendio, reaccione con calma y sangre fría, lo que solo será posible si se ha seguido correctamente la formación antes mencionada. Es importante reaccionar del siguiente modo. En primer lugar, avisar a los servicios de auxilio internos o activar el sistema de alarma, de acuerdo con las instrucciones de la empresa. En su defecto, avisar a los bomberos. Es preciso ser exactos, indicar la dirección de la empresa, el local afectado y la naturaleza e importancia del fuego. Colgar el teléfono únicamente cuando se haya anotado correctamente el mensaje. En segundo lugar, combatir el fuego si no es demasiado importante, pero sin correr riesgos. En tercer lugar, proceder a la evacuación del lugar tan pronto como se reciba la orden de ello o por propia iniciativa si así lo exigen las circunstancias. Utilizar las vías de evacuación que no presenten riesgos. En cuarto lugar, dirigirse al punto de encuentro para proceder al recuento del personal. No olvidar que nunca se debe utilizar un ascensor o un montacargas, ni volver al vestuario, al lugar de trabajo o al vehículo. Por último, examinemos dos situaciones delicadas en las que el pánico puede ser mal consejero. Las vías de circulación por las que se ha de proceder a la evacuación están invadidas por el humo. En este caso, circular a la altura del suelo
ya que es ahí donde se encuentra el aire respirable. Las llamas y el humo impiden la utilización de las vías de evacuación. Cerrar la puerta del local, taponar con trapos húmedos la parte baja de la puerta y, en la medida de lo posible, mojar esta última. Por último, indicar la presencia a los servicios de auxilio por la ventana, para que estos últimos procedan a una rápida evacuación. En caso de que durante un incendio se produzcan heridos, intoxicados por humo o quemados, cada trabajador habrá de reaccionar de acuerdo con las instrucciones de seguridad de la empresa. Por ejemplo, en caso de quemaduras, será preciso mojarlas con agua fría para reducir su gravedad. Todos tenemos la impresión de que solo les ocurre a los demás, pero el día en que nos encontramos en una situación de este tipo, no sabemos cómo reaccionar y, por tanto, incurrimos en errores que, en caso de incendio, pueden tener consecuencias dramáticas. Por ello, es preciso tomar en serio la información o la formación que se imparte en la empresa y participar en los ejercicios que en ella se organizan. Solo de esta forma se adquirirán conocimientos y reflejos que, quién sabe si un día, nos podrán salvar la vida. La lucha contra el fuego es, principalmente, una lucha contra el tiempo. Cuanto más rápidamente se utilicen los medios de lucha contra el incendio, más oportunidades tendrá la empresa de limitar sus daños. Ello exige que los trabajadores de la empresa sepan aplicar correctamente los medios y conozcan la forma de utilizarlos según los distintos tipos de fuego. Para evitar incidentes o accidentes, proceder siempre de la siguiente forma al utilizar un extintor. En primer lugar, no apoyarse en la empuñadura de transporte del extintor, ya que ello pondría una resistencia a la extracción del pasador. Sacar el pasador de seguridad para poder accionar el percutor. Sujetar fuertemente la empuñadura para evitar una brusca reacción de la manguera. Por último, presionar la empuñadura de transporte para someter a presión el producto extintor, colocándose de forma paralela al aparato. Por lo general, al utilizar un extintor, cualquiera que sea su tipo, es preciso comprobar la correcta carga del aparato presionando durante breves instantes la empuñadura de control. Cuidado, si se trata de un extintor de presión permanente, de dióxido de carbono por ejemplo, el control de la difusión del producto se efectúa sin percusión previa.
Observar cómo se combate un fuego de cartones y madera, denominado de clase A, con extintores de agua pulverizada. Repasemos la secuencia especificando la actuación de los operarios. Sacan el pasador, sujetan la empuñadura y accionan el percutor de los extintores. Hacen una prueba de seguridad para cerciorarse del funcionamiento correcto de estos últimos. Para evitar incomodidades e incluso quemaduras por el calor que desprende el foco, los operarios forman a unos metros del mismo una pantalla de agua pulverizada. Así se consigue reducir el calor radiante. Para reducir el calor que todavía emite el foco, flexionan las piernas y se protegen la cara detrás de la pulverización de agua. Barren el foco orientando el chorro a la base de las llamas, giran en torno al mismo para cubrirlo al máximo de agua y hacen avanzar el chorro hacia el centro, separando el foco del resto. Estos principios son esenciales para conseguir la extinción de un fuego de clase A. Extracción del pasador. Sujeción de la empuñadura. Percusión y prueba de seguridad. Cortina protectora. Protección de cuerpo y cara. Ataque a la base de las llamas y progresión hacia el centro. En este caso, el operario combate un fuego de clase A con un extintor de agua con mezcla de aditivo. Es de destacar la eficacia de este producto humectante que se extiende perfectamente sobre el combustible y las brasas y sofoca el fuego. El polvo polivalente ABC es asimismo muy eficaz con un fuego de clase A. Como en el caso precedente, recubre el combustible y forma una pantalla al oxígeno del aire que activa la combustión. No obstante, su utilización es objeto de restricciones dentro de un edificio, ya que el polvo invade el espacio, impide con su opacidad una evacuación rápida y segura de los locales, provoca irritación de las vías respiratorias y, por último, genera el deterioro del material eléctrico y de oficina. Se utilizan más los extintores de polvo normal BC o polivalente ADC para apagar incendios de hidrocarburos denominados de clase B. Son los más eficaces para este tipo de incendios. Los fuegos de clase B también se pueden apagar con extintores de dióxido de carbono o con agua pulverizada con mezcla de aditivo. A menudo se utiliza el dióxido de carbono para la extinción de incendios de origen eléctrico y de aceites comestibles. Presenta la ventaja de no manchar el producto. Los incendios de hidrocarburos derramados pueden apagarse con arena, que recubre el combustible. También se utiliza la arena para apagar incendios de metales como el magnesio. En algunos casos particulares, como una fuga de gas inflamado a la salida de una bombona, es preciso recubrir la llama con un trapo húmedo y cerrar la llave de salida del gas. Cuando arde una sartén, se cierra el gas y se sofoca el fuego mediante un trapo húmedo, una bayeta, por ejemplo. Las mangueras de incendio son de utilización sencilla. Basta con agarrar la empuñadura y desenrollar la manguera. Manipulando la empuñadura de la lanza se puede obtener, según la posición, un chorro de agua pulverizada o un chorro propiamente dicho. Por consiguiente, se puede combatir un fuego a una distancia de más de 10 metros, dependiendo de la presión de la red de suministro de agua, lo que proporciona unas condiciones de intervención más seguras para el que interviene. Cuidado, se ha de cortar previamente la corriente. Salvo esta diferencia por lo que respecta a la distancia de ataque, los principios son los mismos. El operario empieza con un chorro de agua pulverizada, con objeto de reducir el calor radiante del foco,
A continuación riega toda la superficie de este último para mojar completamente el combustible y termina con un chorro propiamente dicho para hacer que penetre el agua en el centro del foco. Algunas instalaciones están conectadas a un sistema productor de espuma. El producto espumante mezclado con agua produce una cantidad importante de espuma que, al recubrir el foco, forma una pantalla frente al oxígeno del aire y lo sofoca. Un incendio no es un acontecimiento sin importancia. Cada año se producen graves accidentes incluso entre los bomberos profesionales. En caso de verse algún día en una situación así, es preciso tener presentes los siguientes consejos. Permanecer lejos de un vertido de productos inflamables. Incluso apagado, el fuego puede reavivarse instantáneamente por distintos motivos. En un fuego de clase A, hay que esparcir las brasas y mojarlas abundantemente hasta sofocarlas. De no hacerlo así, el fuego corre peligro de adormecerse y reactivarse. No corre riesgos si el local en el que se interviene tiene mucho humo y la estructura empieza a arder. Los extintores y las mangueras de incendio son medios eficaces para luchar contra el fuego siempre que se utilicen correctamente. Es preciso entrenarse en su manejo durante los ejercicios que organiza la empresa, con lo cual se conseguirá una eficacia mucho mayor si un día se produce un incendio.